Bien, buenos días a todos, bienvenidos, damos gracias a Dios por sus vidas y por lo que Él está haciendo en nosotros. Gracias, Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros, en nuestras familias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Ponemos ante ti este momento y clamamos tu luz, tu amor y tu verdad sobre nosotros, Señor. Que tu palabra, como luz, como martillo, como alimento, como agua fresca que limpia, Señor, venga a renovar nuestras vidas, venga a renovar nuestro espíritu y nos hagas aptos, Señor, para esa transformación que tanto necesitamos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Y gracias, gracias y gracias. Bendito y bendito seas por siempre. Amén y amén. Bien, vamos por la segunda clase de la gran jornada 2, estamos en la temática dentro del propósito y el plan eterno de Dios. Esta es la temática que hemos traído hasta la fecha, estamos en el punto 5, hemos entrado entonces a la redención del hombre en la gran jornada 2 y la temática que estamos desarrollando en esta fase es, primero, dentro del propósito y plan eterno de Dios. La semana pasada hablamos de la introducción. Hicimos ver la importancia de que la palabra de Dios mira hacia atrás, mira hacia adelante y mira mucho más hacia la eternidad, o sea, se maneja en una forma profética. El día de hoy vamos a entrar a elementos que son básicos en nosotros y es entre la palabra y el Espíritu. Entre la palabra y el Espíritu. La palabra sabemos que es Cristo y aparte pues el Espíritu Santo. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La importancia de tocar estos dos puntos. Josué, el Señor nos reveló que deberíamos de caminar entre la palabra y el Espíritu. En ese tiempo, cuando el Señor nos lo dijo, pues andábamos nosotros todavía un poco así perdiditos en muchas cosas, pero el Señor poco a poco nos fue encauzando a qué es o a lo que significa entre la palabra y el Espíritu. Antes que nada vamos a recordar ciertas figuras, les dije que vamos a tenerla que tener en nuestra mente, porque sobre estas figuras vamos a trabajar mucho tiempo. Entonces, el reino de Dios, esta es la línea de la eternidad, Cristo engendrado, y este es el tiempo de lo que podríamos llamar la creación, el cosmos, y hablamos del tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Dios tiene en control todo, no se le escapa a Dios nada. De hecho, lo que falta por venir para Dios es historia. Lo que falta por venir, todo lo que falta por venir para Dios es historia. Pero para nosotros es importante ver, esta primera línea es el Edén, la pequeña jornada. Esta es la caída del corazón del hombre. Esta línea viene a ser el tiempo que el hombre estuvo caminando solo o en una forma como el pueblo judío, podemos hablarlo, guiados bajo el tabernáculo, el Urim y el Tumim, y aquí estamos viendo cuando ya se hizo realidad o Cristo se encarnó. Cristo murió y Cristo resucitó. Por la fe en la persona de Jesucristo es que el hombre es pasado del poder de las tinieblas al reino del Hijo de su amor. Entonces vemos el caminar cristiano. Y en el caminar cristiano va a llegar un momento en que va a haber el arrebatamiento, quiere decir, vamos a ser arrebatados, o los que están dignamente adecuados o preparados serán adecuados. Esa nube implica el arrebatamiento. Si me voy al otro lado, voy a ver que el mundo va a tener dos porciones, lo que se va a llamar los judíos y lo que se llama también los ateos o todos los que no quisieron nada con Dios. Forman este gran grupo y aparte vamos a llamar a los que vienen de la iglesia. Quiere decir que conocían a Cristo, no fueron diligentes, se dedicaron más a otras cosas que a ver lo que Dios quería en sus vidas y entonces también estos van a pasar a la gran tribulación. Inmediatamente después de la gran tribulación viene el reinado de Cristo. Mis hermanos, si pueden hacer estas gráficas, háganlas, porque les va a ayudar en el futuro, especialmente cuando tengamos el estudio del libro de Revelación. De ahí, pues, después del milenio, entonces, viene la última batalla, que es la de Gog y Magog. Y por último, entonces, viene el juicio del trono blanco, y en el juicio del trono blanco se separan todas las cosas. Los que van a estar en nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén, y los que van al lago de fuego. Juan 15, 6, 7, vean ustedes lo que dice. El que en mí no permanece será echado como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden.
yo quisiera preguntar, solo con esta porción de las Sagradas Escrituras, ¿qué pudiera usted entender con esto? Con esta primera parte, versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Primero que es para los que ya somos creyentes. Entonces, primero es para los que ya están, porque fueron injertados, ¿o no? Amén. ¿O no? Amén. Fueron injertados. Sí. ¿Y entonces? Pero son los que están construyendo con heno, hojarasca y madera. Ajá. No con piedras preciosas, pues. Ajá. O sea que fueron los que no cuidaron de la salvación. Quiere decir que trabajaron equivocadamente, no hicieron lo correcto. Entonces mi pregunta es, ¿se pierde la salvación en esta cita? Jorge, estás así como quien dice, a ver, no me miras. Sí me mira. A ver, yo necesito que, no quiero aquí, ustedes me entienden. Pónganse chispudos, pues. ¿Qué dice Jorge? ¿Te parece que la salvación se pierde? Solo con ese versículo. Se pierde. Jorge, Mario. Bueno, en cuanto a la salvación, Micrófono. No, solo con este versículo, por favor. No me hagas historia. Solo este versículo, por favor. en cuanto a solo esa cita, Sí. sí se pierde. Ok, suficiente. Suficiente. Gracias. Eso es lo que yo quería oír. Yo sé que hay citas por aquí, citas por allá y todo, pero hay citas que realmente uno cuando las lee... Jorge, creo que querías hablar. ¿Ah, no? Ok. Bien, entonces luego dice, si permanecéis en mí y en mis palabras. ¿Qué tan importantes serán las palabras de Dios? Pregunto. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Da a entender que si permanecemos en Él no vamos a ir al fuego eterno. ¿Cierto? Por eso es que tan importante es la palabra de Dios. Entonces, veamos la siguiente. Daniel 7:8. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Quiere decir que sí hay tiempo final y punto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esta gráfica la tenemos que tener presente, por favor. Vamos a la siguiente. Porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. El que habita en la eternidad es santo. Sus vestiduras son de luz. Y está la magnificencia y la intensidad de su luz, que Él se cubre con tinieblas santas. Acuérdense, esta gráfica que tenemos aquí es Dios, la Trinidad y las tinieblas santas. Hay tres tipos de cubiertas. No vamos a entrar a las cubiertas el día de hoy. Pero hay tres tipos de cubiertas. ¿Cuántos velos hay en el tabernáculo? ¿Quién dijo? 2. 3. ¿Quién da más? Son 3 velos. 3 velos. En la entrada al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo. ¿Es velo? No todos lo pasan. Tienen que decirle sí a Jesucristo. Es el primer velo que tiene que ser roto. Porque en ese primer velo se coloca el traje de justicia, de santificación, fíjense ustedes. Entonces, en cada eslabón hay algo. Entonces, las cubiertas de Dios van como parando la intensidad de la luz de Dios. Cada una de ellas va parando la intensidad, si no la creación no pudiera existir. Entonces, nuestro Dios es santo. Esto que les voy a poner ahorita es parte de lo que creo que platicamos un domingo. Y es desde siempre la palabra arrepentimiento y creer es clave. En el Antiguo Testamento creer era básico. Por la fe el hombre es salvo, lo dice Habacuc. Abraham tuvo que creer en Dios, en que lo sacó de un lugar para llevar a otro. La palabra creer está en toda la palabra de Dios. Igual la palabra arrepentimiento. Desde el momento en que Cristo viene, Él trae el mensaje completo. Arrepentíos. Quiere decir, si Él fue inmolado antes, la palabra arrepentimiento es para que no nos perdamos. Porque trae el perdón. O sea, si trae el perdón y dice arrepiéntete, porque si te arrepientes,
eres perdonado. Y si crees, pasa del poder de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, la palabra arrepentimiento en todo este tiempo de la historia, todo el tiempo de la historia, estoy hablando de Cristo, del siglo I al siglo XX, la palabra clave es arrepentimiento. O sea, una cosa es el arrepentimiento por don. Voy a clasificar el arrepentimiento en dos cosas. El primero se va a llamar por don, por gracia, ¿sí? Y el segundo es por madurez. Cuando nosotros nos convertimos, la salvación es por gracia, ¿cierto? La salvación es un don de Dios, pero ese don de Dios también está metido dentro de la bondad de Dios, porque por la bondad de Dios nos arrepentimos. O sea que viene de parte de Dios esto. Entonces, por don, por gracia la salvación. Pero después de eso, que hemos pasado por creer y por arrepentimiento básico para pasar del poder de las tinieblas al reino de la luz, ya estando en Cristo, ahí del siglo I al siglo XX, quiere decir que nosotros al caminar en la fe, al caminar podemos equivocarnos, podemos cometer errores, podemos tener debilidades, etcétera, y necesitamos arrepentimiento, ¿cierto? Ahora, el arrepentimiento es básico, esto es por madurez, quiere decir, yo ya sé que pequé, y como conozco que tengo un abogado allá, voy y le pido perdón, y él me perdona y me da gracia para seguir. Ahora, el plan de Dios no solo es el arrepentimiento, sino que esta línea de arrepentimiento está conjugada con la línea de la santidad. Porque Dios es santo. Si Dios es santo, no solo es asunto de arrepentimiento, sino de crecer en lo que Él dice que es santo, que es loable, que es bueno, que es perfecto. ¿Cierto? Y llegará un momento en que tenemos dos opciones. Especialmente en el tiempo que estamos viviendo, hay varias opciones, pero estoy pensando en que nos morimos dignamente o el arrebatamiento nos alcanza. ¿De acuerdo? Estoy pensando en función de nosotros. Si morimos dignamente, pues llegará un momento en que cuando venga el arrebatamiento, obviamente los primeros que van a resucitar son los que estaban muertos, pero eran cristianos, murieron dignamente. Y luego los que están vivos seremos transformados y nos iremos, ¿cierto? Ok, entonces, digamos que todavía no ha habido el arrebatamiento. Bueno, no ha habido, ¿va? Digo yo, si no estuviéramos ahorita aquí bien nerviosos todos. Entonces, estas dos líneas, la roja y la azul que están ahí, ¿qué implican? Significa seguir en el arrepentimiento. O sea, arrepentirnos por cada cosa que no está bien e inmediatamente, ¿qué? Tenemos que buscar la santidad. ¿Y qué es la santidad sino hacer lo que Dios dice? Arrepentimiento y entrar en la línea de Él. Y aquí tenemos la parte escatológica que ya la hemos platicado. Bien, entramos entre la palabra y el Espíritu. Al hablar entre la palabra y el Espíritu viene un cuestionamiento inicial. La primera pregunta para ustedes es, ¿cómo era el lenguaje entre Dios y Adán? ¿Cómo hablaban ellos? ¿Era el lenguaje adámico? ¿Cómo era el lenguaje? ¿Cómo hablaba Dios con Adán? ¿Cómo? Perdón, me refiero a si era español, hebreo, cachiquel, a eso me refiero. ¿Con qué idioma hablaban ellos? El español, vamos, sí, de plano, porque somos de España. ¿Con qué idioma? El idioma de Abraham. Pero yo digo de Adán, no de Abraham. Estoy hablando de Dios con Adán. Es el lenguaje adámico, ¿va? Pues solo para darle sentido. El idioma angelical. ¿Alguno de ustedes estuvo ahí? Tenía que ser claro y sencillo. Bueno, ya tenemos elementos, claro y sencillo. Entendible. ¿Lo apagaste? ¿Sos vos, mañoso? No. Yo siempre he tenido esa duda, Ángel. Sí. Si entre Dios y Adán hablaban así cara a cara,
no importa el idioma, ¿va? Pero si Adán podía ver a Dios, así como nos estamos viendo nosotros, pues, o si siempre la relación fue así espiritual. No estuve por allá. Yo creo que fue espiritual, de espíritu a espíritu. Cuando vino el pecado se interrumpió ese tipo y hubo necesidad ya del sacrificio para que la sangre se pudiera poner y hubiera comunicación. Para mí en lo personal fue espiritual. Ahora, hay una figura que se las decía el lunes pasado. Ustedes se recuerdan que el sumo sacerdote usa campanitas, ¿no? Y las campanitas tienen un sonido. Ustedes saben que a través de la música también hay comunicación, ¿verdad? El mensaje de Dios tuvo que haber sido muy suave, muy lindo, muy precioso y sobre todo de cuestión o de cuestionar. ¿Por qué comiste de ese árbol? ¿Quién te dijo que comiera? Porque fueron preguntas en el Edén, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos tipificar la voz de Dios? ¿Habla Dios? Sí. ¿Y lo que Dios habla tiene partícula de error? No. Entonces, Dios habla. Hay dos formas. Dios habla y lo que habla puede ser escrito. Entonces, imaginémonos el lenguaje de Dios. Uno, Dios habla. En el monte Sinaí, Dios habló y entregó la Torá primeramente en forma oral. Moisés, ven, y Dios le habló a Moisés. Y Moisés tenía todo lo que Dios quería. Entonces, se habló la ley oral. Luego de la ley oral fue la ley o la Torá escrita, ¿cierto? Pero hay un tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Cristo encarnado. Y Cristo encarnado, ¿quién es? La palabra, ¿cierto? Entonces, en ese orden puedo ver entre la palabra y el Espíritu. Quiere decir, entre Cristo y el Espíritu. La espada de doble filo que habla Hebreos, una espada tiene dos filos. Tanto Cristo como el Espíritu tienen el filo de intervenir en nuestras vidas. Uno para salvación y otro para santificación. Es como un camino que se va haciendo y la espada no es chata, la espada termina en un ángulo. Quiere decir que la vida del hombre entre la palabra y el Espíritu tienen que aterrizar en un punto. Así como yo soy uno, Juan 17, ¿se recuerda? Así como tú y yo somos unos y ellos son en mí, entonces que ellos en mí junto contigo podamos ser uno. Ok, entonces entre la palabra y el Espíritu. La palabra y el Espíritu no es de nuestro tiempo, viene de la eternidad. Y si es de la eternidad, quiere decir que hay un carril en el cual tenemos que entrar. Mis hermanos, ¿me estoy explicando? O sea, esto no es desde que Cristo vino, no, Cristo hizo visible todo. Él se manifestó, Él absorbió el Antiguo Testamento y a partir de ese momento yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya se ve claramente por dónde Él quiere que nosotros caminemos. Mis hermanos, ¿vamos bien? Ok, entonces la palabra de Dios. Ya introduje un poquito algunos conceptos de lo que es la palabra de Dios. Ahora, al hablar de la palabra de Dios, esta es específica. Y hace ver posiciones que son tremendas. Uno, el cielo y la tierra pasará. Mateo 24, 35 dice, pero mis palabras no pasarán. Y esto nos tiene que hacer ver en relación al tema anterior. Su palabra es eterna. Subirse o dejar que la palabra de Dios venga a mí es encauzar mi vida hacia la eternidad. Por eso es abrazar la palabra, tener la palabra, amar la palabra, meditar la palabra, porque es eterna. ¿Pueblo de Dios? Ok. El Señor es claro y dice que todas las cosas pueden ser abolidas, desaparecerán, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Ahora, esto lo especifica a lo que es a lo temporal. ¿Y qué pudiera ser temporal? Dice, la hierba se seca y la flor se marchita porque el viento del Señor sopla en ella. Ciertamente como la hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor. ¿Qué está diciendo? Lo temporal se viene. ¿Y qué es temporal?
todo, a excepción de lo espiritual, que fue hecho con material de eternidad. Ahora, si tengo la palabra y sé que yo estoy para la eternidad y la palabra es para la eternidad, pensemos ahorita solo como una gráfica, como que la palabra fuera un bus. Solo es una gráfica. Me subo o me cubro con ella como quiera. Me subo, me invade, me inunda, pero ella me va a encauzar a la vida eterna. ¿Por qué? Porque la palabra, ¿a quién representa? Cristo. O sea, todo de atrás del plan de Dios era que por medio de Cristo se hiciera la creación. Y si algo pasaba, alguien tenía que repararlo, y era Cristo. Y si Cristo repara, redime, revela y satisface, quiere decir que nos metemos dentro del plan eterno. Aquí falló el hombre. Aquí debió haber comido del árbol de la vida. Si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, ¿qué es lo que nos hubiera pasado? Redención. Inmediatamente entramos a la revelación y a la satisfacción. Toda esta parte de aquí para allá hubiera desaparecido. ¿Cierto? Pero ante lo que tenemos, obviamente, el plan ya, aunque se continúa, el hombre perdido y sin entender las cosas, como decíamos en Eclesiastés 3:11, el hombre perdido no sabe que lleva dentro de sí, ¿qué? No, Eclesiastés 3:11, eternidad. ¿Ya? El pecado va a ser quitado, pero la eternidad no. Ok, entonces, 3 aspectos indisolubles de la palabra de Dios. 3. Vamos a platicar 3 para tener un poquito de saber por dónde vamos. 1. Él es eterno y su palabra es eterna. Eso es indisoluble. No hay para dónde. Juan 5:24 nos da una referencia a esto y dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Entonces, el que oye, ¿qué? Mi palabra, y cree al que me envió, ¿qué va a tener? La vida eterna, la que Él da. ¿Cierto? Entonces, Él es eterno y su palabra es eterna. Entonces, si yo tengo porción de eternidad en mí, tengo 2 opciones: en contra de Él o con Él. Sí, pero ¿de qué te sirve estar del otro lado? Por eso hice la clasificación. Vuelvo a esclarecer. Sí hay vida eterna, pero al hablar de vida eterna hablamos de calidad de vida. Con Dios o en el lago de fuego. Entonces, a mí me pueden decir, pero tengo vida eterna. Sí, pero calidad de Dios o en el lago de fuego. En el lago de fuego, ¿es calidad? Entonces no hay opción para eso. Es en la palabra, con la palabra. ¿Sí? Mario. Sí, Ángel, lo que pasa es que, lo que yo entiendo es que el que oye mi palabra es una parte, digamos, 50%, y cree al que me envió. La palabra creer también se puede traducir obedecer. Sí. Muchos han oído, Sí. pero no basta con ser oidores, Sí. sino debemos ser hacedores. Y Entonces, cuando yo oigo y hago, eso se me queda grabado en mi corazón más que solo el que oye. Ok, clasifiquemos más lo que está diciendo Mario. Un punto es oír, ¿estamos de acuerdo? Un punto es creer. Y aparte de creer, somos los hacedores. O sea, va ligada a las 3. Pero como estoy hablando de la palabra en el sentido de eternidad, estoy hablando del que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Estoy usando la palabra como elemento de vida eterna. Todos los demás son ingredientes que vamos a ver en el momento en el cual ya el hombre es convertido. Porque no solo es cuestión de decir, aquí estoy, ¿verdad? Amén. Bien, paso a la segunda. Dios revela al hablar. Dios cuando habla no habla solo por hablar. Cuando Dios habla, revela. Ejemplo, Moisés le preguntó al Señor, ¿y cómo es que te llamas? Y la respuesta de Dios es
La verdad, yo soy el que soy. ¿Qué quiso decir? Se queda uno como, ¿qué es esto, verdad? Entonces, yo soy el que soy. Éxodo 3, 13, 14. Y dice así, Dios dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Pregunto a ustedes, amadísimos hermanos, si el Señor les hubiera dicho esto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Yo soy el que soy. Yo soy la eternidad. Apliquemos, soy la eternidad, soy la vida, la creación, la muerte, la luz, ayúdenme, la vida, mi familia, el camino, ¿sí? El que tú crees que soy. Así es, de alguna manera viene a ser, porque sea lo que uno crea, tiene Dios la capacidad para hacer lo que yo pienso que puede ser. Por ejemplo, hay una versión de la reverenda Hitch que es muy simpática, y dice, ¿a qué sabía el maná? Usando la versión que dice Mario, a lo que tú quieras que tenga. O sea que a la hora de la hora, el maná no solo tenía un sabor, sino que satisfacía lo más íntimo de la persona. Me voy a ir un poquito lejos. Entonces, ¿quiere decir que el maná podría ser langosta? Si es lo que había, entonces hay una interpretación en relación a eso, y tiene sentido, porque a la hora de la hora, ¿puede Dios satisfacer lo más íntimo del hombre? Entonces, si es así, ¿lo pudo haber hecho en el Éxodo? Sí. ¿Y lo hizo con el pueblo de Israel cuando fue a Babilonia? Sí. ¿Y lo hizo en el post-exilio? Sí. ¿Y lo puede hacer el día de hoy? Sí. De hecho, ¿acaso no es Él el maná? Ahora, ¿en qué se convierte el maná de Dios para nosotros? A ver, palabra, no, es la palabra. ¿En qué se convierte la palabra en nosotros? En vida, gozo, paz, ¿qué más? Mansedumbre. O sea, puedo ver cómo la palabra se manifiesta de muchas maneras y opera de diferentes formas en nosotros. Amén. Sí, Pi. Yo diría... Estamos perdidos. Estamos perdidos antes de conocerlos. No lo conocíamos. Sí. Estábamos en sufrimiento. Sí. Estamos en angustia. Sí. Estamos haciendo lo que queríamos. Sí. Él viene a ser el contentamiento. Cuando Él dice, yo soy el que soy, yo soy tu contentamiento. Sí. Ahora, el yo soy en un principio también tenía requisitos. O sea, yo soy tu contentamiento, yo soy tu delicia, yo soy tu satisfacción. Pero si Dios te revela lo que tienes que hacer, ¿qué vas a hacer si Dios te lo revela? No comas de ese árbol. Entonces tienes que obedecer. Entonces la obediencia tiene varias implicaciones. Si a mí Dios me da una orden hoy y la hago dentro de 3 días, se llama obediencia tardía. Viene a ser desobediencia. ¿Cierto? Ahora, imaginémonos que esto que está aquí es Luis Pedro. Esta es la vida de Luis Pedro. Y Luis Pedro tiene el espíritu, el alma y el cuerpo y tiene sus cositas como todos, ¿verdad? ¿Puede Dios intervenir en esta esquina? ¿Y cómo lo quiere a Dios a Luis Pedro? ¿Cómo lo quiere? Aparte de todo, santo. Eso quiere decir que va a poner un pie aquí, otro pie aquí. ¿Se recuerdan ustedes de Josué? Para la conquista, donde pongas tu pie. Entonces, ¿qué va a hacer Dios en la conquista de nuestra tierra? ¿Qué va a hacer con los 13 gigantes? ¿Qué va a hacer con los 13 o 10 pueblos, todos los feos? ¿Qué va a hacer con los 31 reyes? Ahora, si yo estoy consciente de eso, ¿qué va a hacer Luis Pedro? Si tiene un rey que tiene una reina y tiene una patoja hermosa, 2 patojas hermosas y tiene helados y tiene... ¿Qué va a hacer? Tiene que tomar decisiones. ¿O no?
Tiene que tomar decisiones, porque dentro de mi alma no pueden haber dos reyes. O sirvo a uno, o si sirvo a dos, ¿qué me pasaría? ¿Qué pasaría, Luis Pedro, si trabajase en dos empresas y las dos venden helados? No se puede. No se puede. Por eso, no se puede. Estaríamos mintiendo. Imagínense que yo tenía 10 jefes. Con 2 ya estaba uno pedazos. Con 3, uno es un malabarista. Y ya con 10 andás medio loco. Posiblemente, ¿no? Bien, entonces, ya vimos la primera. Vamos a la segunda. Revela el decálogo. Cuando Dios habla, todo lo que Dios habla es revelación para el que está en tinieblas. ¿Tiene sentido? Dios revela. Y cuando reveló el decálogo, primero fue oral y después fue escrito. Dejó constancia en las tablas. Entonces, Dios anuncia. Cuando Dios habla, la voz de Dios es fuerza. Él es dinámica. Su voz es dinámica. No es una voz pasiva o neutra en la cual dirá la impresión de que quedó en el espacio. Su voz es una voz dinámica que acciona. Entonces Dios anuncia y dice, entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. ¿Qué le está diciendo? Anticipadamente. Que tu descendencia, ¿dónde va a habitar? Y estamos en el Génesis, ni siquiera hemos llegado al Éxodo. Y ni siquiera hemos llegado a que José fue vendido y cayó, nada, estamos en Génesis 15. Y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Dios anuncia, ¿o no? Dios anuncia, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Le está diciendo que al salir de Egipto se van a llevar oro, plata y todo lo necesario para el tabernáculo. Sí, no tenían ni idea. Y dice, y después de eso saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz. ¿Qué le está diciendo? Vas a morir, me vas a entregar el tacuche. ¿Cierto? Va. Y será sepultado en buena vejez. ¿Qué le está ofreciendo Dios a Abraham? Una larga vida. Y vas a morir en paz, chato. Y después de eso te vas a venir conmigo. Por lo menos al seno de Abraham, ¿eh? que era una delicia. Y dice, y en la 4ª generación volverán acá. ¿Dónde es acá? A Canaán. Volverán acá. Dios está anunciando, mira, vas a tener hijos. Y vas a ser próspero, pero vas a caer prisionero con Egipto, y allá vas a estar 400 y pico de años, pero después de eso todos ustedes van a regresar acá. ¿Y qué es lo que leemos después al final de Génesis y Éxodo? ¿Cuál es la historia de todo esto? ¿No es esto igual? Y comienza con el libro de Josué, la conquista, y después cómo fue que después de la conquista Dios levanta jueces porque el pueblo comenzó a violentar los principios de Dios. Amén. Y la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. O sea, que no solo tiene atención de quién, del pueblo de Dios o de Abraham, sino que está viendo a los amorreos y estos todavía no han llegado a su grado de maldad. Cuando estos llegan a su grado de maldad, los arrasaré. Quiere decir, cumple el Señor. Para ellos fue juicio, para los amorreos, porque el pueblo de Dios vino y los arrasó, entre comillas, algunos, porque quedaron otros pueblos, ¿verdad? O sea, llega un momento en que tiene que llegar al colmo. Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo? Llegó al colmo. ¿Qué pasó con Noé? Llegó al... ¿Qué pasó con Jerusalén? Llegó al colmo. ¿Y quién cayó encima de ellos? ¿Cuál es la representación del juicio de Dios? ¿Diluvio, fuego del cielo o la fuerza terrible del faraón, el rey de Babilonia? Terrible fue lo que hicieron en Jerusalén. No solo lo que tenían que hacer de parte de Dios, sino lo que ellos en su fuerza bruta hicieron. Entonces, sí hay un juicio. Entonces, lo que estamos viendo es que nuestros ojos se abran porque lo que Dios dice se va a cumplir.
¿Ok? Bien. Vamos, Éxodo 3. Es parte de la misma historia, en donde pues se cumple lo que el Señor dice. Después de 430 años vino Moisés y el faraón no quiso dejarlos ir, etc. Se cumple la historia. Bien, todo el Antiguo Testamento se basa en ley, revelación, promesas y pacto. Estoy caminando un poquito rápido en relación a Dios revela. ¿Qué es lo que Dios revela? Revela la ley, ¿cierto? Y luego de revelar la ley revelada trae promesas y al mismo tiempo trae pactos. ¿Quién consumó todo esto? Cristo. ¿Vamos bien? De Cristo y el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Entonces, la palabra revelada en el Antiguo Testamento, aunque habla de la ley y habla del tabernáculo y de las fiestas judías y de los 7 muebles, etcétera, de las ropas del sacerdote ordinario, la del sumo sacerdote, Yom Kippur, etcétera, todo eso que era el centro religioso judío es agarrado por Cristo, hecho en la persona de Cristo, y en Él se cumple todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque Él es la palabra. Cuando Cristo se encarna, y Cristo en la última cena dice, este es el nuevo pacto, está diciendo que el antiguo caducó, porque ya es parte de Él, siempre fue de Él, pero fue una preparación para que nosotros pudiéramos ver, todo el Antiguo Testamento viene a ser una preparación para que pudiéramos ver ¿a quién? A Cristo, porque en Él se consuma todo. Vamos, ok. La gran tribulación, milenio y eternidad con Dios. Tanto los judíos como nosotros tienen lo mismo. Porque en el pueblo judío les iba a venir gran tribulación. En el pueblo judío está descrito el milenio. Y en el pueblo judío se habla de eternidad. Pero todo eso lo tenían en un boceto que era específico para los judíos. Ahora vamos a entrar a el tercer aspecto indisoluble de la palabra de Dios. Y es Dios obra al hablar. O sea, su palabra es eterna. Dios revela al hablar y Dios obra al hablar. Son 3 aspectos que al verlo puedo ver y decir, la palabra es fiel, la palabra es eterna. Todo pasará, mas mi palabra no. Entonces, ¿cuál pudiera ser esta obra? Dice, su palabra es una realidad dinámica, un poder que opera infaliblemente. Vamos a ver varios pasajes. Josué 21:45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Qué es todo se cumplió? Quiere decir que lo que Dios prometió se volvió obra y se cumplió. Liberó, sanó, proveyó. Y Primera de Reyes 8:56 nos dice, bendito sea el Señor, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que Él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Quiere decir, su palabra revela y su palabra obra. Pregunto, ¿será que estas cosas que hemos platicado, su palabra es eterna, es para nosotros vigente? Su palabra revela, ¿es vigente? Y su palabra obra en nuestras vidas, es vigente. Ok. Produce siempre lo que anuncia. Y dice, número 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará pues, habló y no la ejecutará, como haciendo una especie de cuestionamiento. ¿Será que Dios es así? No, Dios es fiel. Isaías 55:10-11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquellos para que la envíe. ¿Qué está diciendo él? ¿Quién está hablando? El Eterno. Y su voz es, y su voz revela. ¿Será que su voz obra? ¿Estamos viendo? Ok.
La historia es un cumplimiento profético de sus promesas y de su pacto. Vamos a leer Isaías 48. Sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Estamos en el siglo XXI. Si nosotros vemos para atrás, díganme, de todas las promesas que están en la palabra de Dios, una que no haya cumplido Dios. Si viendo hacia atrás todas sus promesas se han cumplido, pregunto, ¿por qué voy a dudar de las profecías que vienen? ¿Pueblo de Dios? ¿Tiene sentido? Hablemos de un médico que opera, que consulta y todo el mundo lo ve, dice es un hombre puchca, mucha íntegro, y cuando entra, ¿lo recomendarían ustedes? ¿Por qué? Porque es bueno. Entonces yo diría, en el futuro, si hay alguien, yo le diría, mira vos, anda con aquel. Es el testimonio. Entonces Dios ha dado su testimonio para hacernos ver que lo que Él ha hecho, lo que queda por cumplir, Él lo va a hacer. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo podríamos entonces ver lo que es la palabra o la voz de Dios? ¿Qué palabra utilizarían ustedes? Fiel, absoluta, infinita, preciosa, eterna, ¿qué más? Viva, sólida, verdadera, exacta, segura, fiel, confiable. ¿Eso qué quiere decir? Si ahí está un tesoro, ¿qué debo de hacer con ese tesoro que está en el manual que está enfrente de ustedes? Atesorarlo, abrazarlo, amarlo y dejar que esa palabra haga su efecto. Leer la palabra nos limpia. Leer la palabra es alimento. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en relación a lo que estamos diciendo ahorita y a la temática del día de hoy? ¿Vale la pena leer? ¿Vale la pena meditar? ¿Vale la pena masticar la palabra de Dios? ¿Vale la pena dejar que la palabra de Dios nos inunde, nos lave, nos limpie? Ahora, entrar más dentro de la palabra de Dios, le digo, usted no va a ser igual. Usted no va a ser igual, usted ya no va a permitir muchísimas cosas en su vida. Primero en usted. Y después, usted ya no va a jugar el rol de la vida o del mundo. No puede hacerlo. Y hay algo dentro de usted que es superior, que lo levanta. Solo entender esto, hay una diferencia entre la palabra y el espíritu. Estamos hablando específicamente hoy de la palabra. Lo escrito y pendiente de cumplir. Apocalipsis 1, 1, 2. Y dice así. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Qué tenía que hacer Juan cuando fue arrebatado? Verla y es tomar nota. En pocas palabras, ¿saben ustedes cuál sería el nombre de Juan? Un escritor del futuro que nos trajo información para el presente. Yo fui al futuro, muchacho, y en la fecha tal, y en fecha tal va a ocurrir. Es un escritor, es como un periodista que fue llevado anticipadamente y que nos viene a traer lo que va a pasar. Así como Moisés fue llevado para atrás, Juan fue llevado para adelante. Amén. La palabra de Dios es verdadero alimento. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, esclarezcamos. La forma de Dios es, Dios puede hablar a través de las campanitas. Digamos que las campanitas es la voz de Dios. Las campanitas es música. Todo el sistema universal tiene música. De hecho, se mueve a través de partículas o de moléculas. Es un sonido. Dios habla. La creación habla. Entonces, Dios tiene una forma de hablar, pero tiene una forma de escribir. Tanto la oral como la escrita es la voz de Dios.
o representa el pensamiento o el mover de Dios. Nosotros tenemos las dos. Cuando el Espíritu nos habla, es la voz de Dios. ¿Cierto? Y cuando leemos la palabra, es la palabra de Dios. Entonces, entre la palabra y el Espíritu, ¿en dónde debemos de estar nosotros? Si Dios dice, usemos cosas, hay que diezmar, ¿qué debo de hacer? Pero si estoy afuera porque no puedo, porque no sé qué, todos los pretextos. El simple hecho de diezmar me hace ubicarme dentro de. Si el Señor me dice que no debo de mentir, pero me gusta mentir y estoy fuera. O sea que la espada me va a cortar. Pero si estoy adentro no tiene por qué lastimarme la palabra. ¿Sí? Un bus, ¿han visto esos buses que tienen en las llantas no sé qué cosas? Que son como puntas y que tienen que tener cuidado todos porque si no te vuela la pierna. ¿Cierto? Qué rico es estar en el bus. Porque no te puede hacer eso. Entonces, ¿qué es lo mejor para nosotros? Entra la palabra y el Espíritu. Entra la palabra y el Espíritu. No tenemos para dónde. Es lo mejor. Pero si tú quieres ir en la llanta jugando con esa cosa, anda pues, ¿quién se va a hacer pedazos? Eso es parte. La palabra nos habla y nos da dirección. Y entonces hay aquí un problema. Si soy de Cristo, ¿dejo que Él sea la cabeza o sigo yo manejando las cosas como yo quiero? ¿Cuál es nuestro problema? Tengo a Dios como Salvador, pero no como Señor. Quiere decir, tengo un Salvador, pero no hago lo que Él dice. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Y ese es parte del problema de la iglesia. Los siervos de Dios son diligentes, son responsables. Entran dentro de la línea de que saben a quién están sirviendo. Si ven al líder o ven al ministro o ven al pastor y su temor es el pastor, están perdidos. Porque están poniendo sus ojos en el hombre. Pero cuando lo tienen puesto en el Señor, todo cambia en su vida. Puntualidad, responsabilidad, diezmo, salir de las cosas que no son gratas, caminar en los elementos morales de Dios. Por eso una cosa es la verdad de Dios y otra cosa es crecer en la moral de Dios, los principios de Dios. Yo soy cristiano, pero violento. No llego tarde, no soy responsable. Generalmente me piden información y la entrego casi 5 o 10 días tardes. ¿Qué está hablando? ¿No nos dice el Señor que tenemos que superar las obras de los fariseos? ¿Qué es superar las obras de los fariseos? Mucho mejor que ellos. ¿Tiene sentido? Pero ¿qué pasa con nuestras vidas entonces? Decaen a un nivel que los de afuera nos dicen, si así son los cristianos, ¿para qué quiero estar ahí? El hombre ante la palabra, ¿qué hora es ustedes? Voy a parar aquí. Ok, bien, oremos. 8. Ahí está. Bien, oremos. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos a la inmensidad de tu voz, a la inmensidad de tu palabra y a lo que ella contiene, porque me revela quién eres tú. Y tu palabra transforma mi vida. Y tu palabra me orienta, me guía, Señor, en este tiempo a donde tú siempre me has querido llevar. Padre, permíteme meditar en esta semana sobre estos asuntos tuyos, asuntos del reino. No permitas que mi corazón se desvíe ni a la izquierda ni a la derecha. Sosténme por tu gran amor. Haz que mi corazón lata por ti. Porque yo sé que una palabra tuya transforma mi vida y una palabra tuya se vuelve alegría y gozo en mi ser. Gracias, porque sé que nunca nos has dejado. Ni es tu pensamiento dejarnos, por el contrario, es tu deseo llevarnos a tus brazos para la eternidad. En el nombre de Jesús, gracias. Bendito y bendito sea tu nombre, por siempre y por siempre. Gracias, Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga y nos vemos entonces el próximo lunes.